La economía en la post-pandemia, por el licenciado Guillermo Moreno, el licenciado Pablo Chaliú y el licenciado Walter Romero. Hace más de 2 años, en Ay, Patria Mía, publicada en BAE Negocios el 2 de mayo de 2018, expresábamos: la Argentina de mayo de 2018 se enfrenta a un escenario en el que convergen los desequilibrios fiscales de 1989, que terminaron con la gestión de Raúl Alfonsín, con los del sector externo de 2001, que significaron la conclusión del gobierno de Fernando de la Rúa. Ambos fenómenos se potencian, generando las condiciones de una supercrisis. Proceso que Cambiemos transfirió, tal cual presente griego, al actual oficialismo. Asimismo, en Sobre Modelos, Planes, Programas y Proyectos en Economía, publicada en BAE Negocios el 2 de noviembre de 2020, desarrollamos los aspectos centrales de la planificación que, a nuestro entender, permitirían empezar a transitar el camino hacia la superación de dicha situación y que ésta no escalara hacia una hipercrisis anómica. Lo allí expresado se sintetiza en 3 objetivos de imprescindible arribo: resolver el déficit fiscal total, equilibrar la cuenta corriente de la balanza de pagos e incrementar exponencialmente la oferta productiva. Pues bien, hoy, cuando pareciera que empezamos a vivir los tiempos de la post-pandemia, ¿cuál es el estado del arte? Sobre la situación fiscal. A nadie escapa que es posible resolver el déficit fiscal total por la mejora de los ingresos o por disminución del gasto, es decir, ajuste. Claro está, las consecuencias son diametralmente opuestas. La semana pasada arribó una misión del Fondo Monetario Internacional para iniciar una negociación tendiente a reprogramar el pago de la deuda con ellos contraída por la anterior gestión gubernamental. Por los estatutos constitutivos del FMI, la única posibilidad de repactar las acreencias de un país deudor con la institución a mediano y largo plazo es a través de un acuerdo de facilidades extendidas. Dicho procedimiento implica el reconocimiento mutuo que la asistencia brindada oportunamente no responde a un mero hecho circunstancial, sino que es producto de un desorden estructural de la economía que resulta necesario corregir. En este marco, que se debatan temas como el índice de actualización de las jubilaciones y pensiones, la pertinencia de los subsidios al aparato productivo o el poder adquisitivo de los sueldos y salarios, entre otros, corresponden a decisiones procedimentales elegidas por el Poder Ejecutivo. Ahora bien, el inicio de las conversaciones tiene como punto cero la situación fiscal descripta por la información brindada por la Secretaría de Hacienda, donde se destaca que el déficit fiscal primario fue de 167.181 millones de pesos, contemplando los ingresos por capital. Pero aplicando una correcta técnica, estos últimos se deben detraer, con lo cual alcanzaría un 7,2% del Producto Bruto Interno correspondiente al mes. Y, si a su vez le adicionamos los intereses pagados, el déficit de las jurisdicciones subnacionales y el cuasi fiscal generado por el Banco Central de la República Argentina, se arriba a un déficit fiscal total de 333.982 millones de pesos, representando un 13,5% del Producto Bruto Interno de septiembre de 2020. Este de por sí sombrío panorama se complementa con el proyecto de presupuesto 2021, elevado a las cámaras para su tratamiento, donde con un sesgo optimista se manifiesta la intención de administrar la cosa pública con un déficit fiscal total que rondaría entre el 10,1 y el 13,2% del PBI, a todas luces imposible de financiar. Por lo tanto, solo quedan 2 caminos: incrementar los ingresos mediante un sistema de derechos de exportación, complementados con una nueva ley de arrendamiento en la pampa húmeda, de manera tal que impacte solo en la renta extraordinaria de la propiedad de la tierra y no en la producción, o, por el contrario, disminuir el gasto público a partir de un brutal ajuste estructural. Sobre la situación externa. Ninguna economía es autárquica. Sí se observan distintos grados de interrelación entre los países. Dichos intercambios, ya sean financieros o de bienes y servicios, entre residentes y no residentes de un país determinado, se reflejan en la balanza de pagos. Asimismo, las decisiones de política económica vinculadas a la tasa de interés, al tipo de cambio, a la inflación esperada, a los derechos de exportación y a aranceles o a la administración del comercio, entre otras, impactan directamente en la balanza de pagos. Para el caso argentino, el saldo de la balanza comercial, componente central de la balanza de pagos, adquiere una relevancia inusitada.
dado que se ha transformado, producto del nivel de endeudamiento externo y de las evidentes restricciones a la circulación de las personas interfronteras, en la única fuente de acceso a dólares genuinos que permitan el funcionamiento del todo económico. Si bien los hombres de negocios tienen internalizado que la venta se termina cuando efectivamente se cobra, en Argentina el INDEC registra un ingreso potencial de divisas a partir del saldo de la balanza comercial que está en los 11.562 millones de dólares para los 9 meses del corriente año. Pero en el último bimestre, esto se ha revertido dramáticamente, generando un interrogante mayúsculo sobre el aprovisionamiento a futuro de divisas al mercado. Así las cosas, septiembre de 2020 arrojó una reducción del saldo de la balanza comercial a escasos 584 millones de dólares, evaluándose para octubre de 2020 guarismos similares o peores. Bajo estas circunstancias, el estrés al que está sometido el sector externo se refleja en la permanente pérdida de reservas por parte del Banco Central de la República Argentina, a pesar del sinnúmero de restricciones para el acceso al mercado único de cambios hoy vigentes. En síntesis, los extraordinarios desequilibrios del sector público y externo heredados se han profundizado e interactúan con múltiples inconsistencias macroeconómicas. Los trabajadores y empresarios del sector privado asisten impávidos a una pérdida de la competitividad sistémica que se verifica en la persistente caída de las exportaciones, un deterioro de los ingresos populares en sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones y un descomunal incremento del costo de oportunidad del capital. Sin un mercado externo accesible o un interno pujante y con tasas de interés expropiatorias, el futuro plan de ajuste coordinado con el FMI conducirá a la economía argentina hacia la depresión. Solo un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable orientado a la producción, asumido como propio por la dirigencia política, sindical, religiosa, empresarial y social, consensuado con el FMI, podrá evitarla. La economía en la post-pandemia, por el licenciado Guillermo Moreno, el licenciado Pablo Chaliú y el licenciado Walter Romero.